hinchas, de lo peor seguido el resto. Bajen adelante, ¿no? Para que, si no, ya no uso el micrófono. A ver, ya que ¿qué pasa? Ya, vamos a hablar un tema muy importante a nivel hematológico, ¿ya? Acuérdense siempre cuando escuchen mieloma múltiple, cáncer de células plasmáticas, ¿no? Relaciónenlo inmediatamente. Células plasmáticas, mieloma múltiple. O sea, no solamente tenemos de la serie roja, la serie blanca, o sea, de plaquetas, no, sino tenemos células plasmáticas, mieloma múltiple. Entonces, este trastorno de células plasmáticas tenemos varios, ¿no? Estas vienen a ser neoplasias monoclonales pertenecientes a la línea celular de los linfocitos B. Tenemos variantes. Tenemos el mieloma múltiple, la macroglobulinemia de Waldenström, la amiloidosis primaria y enfermedades de las cadenas pesadas, ¿no? Hoy solamente vamos a hablar de mieloma múltiple por la frecuencia que esto da, ¿no? Otros nombres que antes lo llamaban era gamapatía monoclonal, paraproteinemia, discrasia de células plasmáticas y disproteinemia, eran otros nombres, ¿no? En la definición, ¿qué viene a ser? Viene a ser una proliferación maligna de las células plasmáticas, ¿no? Las cuales son derivadas de un solo clon. La enfermedad se da por la relación que se da entre el tumor, los productos del tumor y la respuesta del hospedador, en este caso nosotros. Nuestro cuerpo va a reaccionar a los productos del tumor y al mismo tumor. Todo esto va a generar la enfermedad. ¿Qué va a ocasionar? Trastornos funcionales orgánicos, síntomas como dolor óseo, fracturas patológicas, insuficiencia renal, predisposición a infecciones, anemia, hipercalcemia. También va a haber trastornos de la coagulación, síntomas neurológicos y manifestaciones vasculares de hiperviscosidad. Normalmente llaman incluso la tríada de mieloma múltiple, ¿no? Que es anemia, dolor óseo y insuficiencia renal. Entonces tenemos que va a haber una proliferación de las células plasmáticas de un solo clon, ¿no? Y aquí tenemos la gamapatía monoclonal de importancia incierta, tenemos el smoldering mieloma, el mieloma intramedular, luego el mieloma extramedular y al final el mieloma múltiple. ¿Por qué mencionan esta fase, ¿no? Que primero es una gamapatía monoclonal de importancia incierta, luego como un mieloma escondido, ¿no? Smoldering mieloma, esto queda todavía a nivel intramedular y de ahí sale. Porque de acuerdo a las fases en que se encuentre, se va a determinar si se da o no el tratamiento. Muchas veces otros solamente tienen seguimiento, nada más. Entonces, en una lámina periférica ustedes pueden observar, ¿no? Las células plasmáticas, ¿no? Cuyas características vienen a ser que son redondas, ovales con un núcleo excéntrico, el cual tiene bastante cromatina agrupada. La etiología no se sabe la causa, pero sí se le ha podido encontrar relaciones con algunas actividades. Por ejemplo, las personas que tuvieron exposición a la radiación de las ojivas nucleares durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Durante esos 20 años de latencia se ha observado mieloma múltiple. ¿Qué más? Se han visto alteraciones cromosómicas, las aquí descritas, luego en los curtidores de piel se han observado también, en los carpinteros, en los agricultores y los que se dedican en el petróleo. ¿Qué más? También se ha visto, ¿no? En este tiempo de que a más edad hay mayores incidencia de mieloma múltiple. La mediana viene a ser 70 años y es poco frecuente debajo de los 40. Afecta más frecuentemente a los varones, ¿no? Es 2 veces más frecuente en raza negra que en raza blanca. Y la neoplasia en raza blanca menciona 1%, en raza negra 2%, y viene a ser el mieloma múltiple el 13% de los cánceres hematológicos en raza blanca y 33% en raza negra. El primer caso que yo vi de mieloma múltiple, me acuerdo, era un señor, un estibador, ¿no? En el aeropuerto, y de raza negra el señor. ¿Qué más? ¿Qué es lo que pasa? Se dice que la célula del mieloma múltiple va a producir moléculas de adhesión a nivel de su membrana celular, y esta se va a unir ¿a quién? A las células de los estromales del osteoclasto. Aquí se va a unir, ¿no? Entonces va a producir citoquinas. Estas citoquinas, como interleuquina 6, el factor de crecimiento endotelial,
todo esto va a mediar, va a señalizar dos vías: señalización mediada por citocinas y señalización mediada por adhesión. ¿Esto qué va a determinar? Estos dos van a determinar la proliferación de las células del mieloma múltiple dentro de la médula ósea, la farmacoresistencia y antiapoptosis, el ciclo celular y la migración. O sea, depende de las citocinas que produce, va a determinar en qué fase se encuentra. ¿Qué manifestaciones clínicas va a tener? Como el mieloma múltiple viene a ser células plasmáticas derivadas de las células B, que va a proliferar a nivel anormal en la célula, prolifera a nivel de la médula ósea, entonces va a desplazar al resto de elementos, va a desplazar a las plaquetas, va a desplazar a los glóbulos rojos, entonces va a llevar a ¿qué? A una anemia, ¿no? Entonces estas células plasmáticas van a empezar a reproducirse más en la médula ósea, van a destruir el hueso, entonces van a haber también lisis a nivel óseo, entonces va a haber fracturas patológicas. Esta lisis que va a haber va a producir hipercalcemia, entonces vamos a encontrar que los pacientes que tienen mieloma múltiple van a cursar con hipercalcemia. Luego también osteoporosis, fracturas patológicas. En la placa radiográfica vamos a encontrar lesiones osteolíticas y la característica principal por el cual viene el paciente a la consulta ambulatoria es dolor. La gran mayoría viene por dolor, me duele la espalda, me duele la cadera, o lo otro es ya se cayó y se fracturó. Esas son las dos principales razones por las cuales viene el paciente a la consulta ambulatoria o a la emergencia. Entonces, cuando el paciente vaya con ustedes con dolor, por favor, siempre piensen lo malo, ¿no? Porque si piensas lo malo y descartas, muy bien, pero si piensas que es una lumbalgia mecánica, un golpe simple, y se te pasa este diagnóstico, no, pues hay que evitar eso, ¿no? Insuficiencia renal, porque todo esto, estas sustancias que va a producir va a taponar el riñón. ¿Qué más? Fatiga fácil por la anemia, va a causar infecciones recurrentes. ¿Por qué? Porque el mieloma múltiple va a causar con hipogammaglobulinemia. ¿Qué más? También va a dar síntomas neurológicos, va a dar náuseas, vómitos, hemorragia digestiva, trastornos de la coagulación. ¿Qué otras manifestaciones? Como les mencioné, el dolor óseo es 70%, la gran mayoría va a ir a la consulta por dolor óseo. Incluso lo diferencian del dolor de la metástasis de otros órganos, que normalmente la metástasis de otros órganos que da hueso va a cursar con dolores nocturnos, mientras que el dolor óseo del mieloma múltiple va a ser en cualquier momento del día y sobre todo a la actividad física. Cuando el paciente hace actividad, más le duele. Entonces el dolor puede ser en la espalda, las costillas, a diferencia de la metástasis, ¿no? Que es por la noche, ¿no? ¿Qué más? El dolor es localizado, persistente y suele indicar a veces fractura patológica. Las lesiones óseas las ocasiona la proliferación de células tumorales y la activación de osteoclastos que van a destruir al hueso. Entonces vamos a ver, ¿no? Que el paciente viene con bastante dolor a nivel óseo, columnas, caderas, y esto podemos ver, esta es una radiografía en el cráneo, ¿no? En la calota pueden ver estas lesiones osteolíticas, ¿no? Que eso es demasiado grosero, digamos, ¿no? Que a veces en otros cortes se puede ver más fino y le llaman incluso las granulaciones en sal y pimienta, ¿no? Que son lesiones en sacabocado, pequeñitas, ¿no? Entonces esto es a grandes rasgos, ¿no? Eso es, como dice ya, ¿de qué color es el caballo blanco de San Martín?, ¿no? Eso ya es demasiado evidente. Entonces no es normal ver así, fíjense, tienen que verlo todo parejo, blanco, un hueso normal. Aquí podemos ver otra lesión de metástasis, aquí en el fémur, también igual pueden ver que no es una densidad homogénea, ¿no? Es irregular, ¿no? Aquí también, ¿ven? Entonces esas son lesiones de fractura por mieloma. Entonces las lesiones son líticas y rara vez se acompañan de formación osteoblástica. Entonces, por el hecho, o sea, es lo más frecuente lesión lítica en mieloma múltiple, pero se puede encontrar formación osteoblástica y hemos tenido pacientes que tienen mieloma múltiple, le hemos encontrado algunas lesiones osteoblásticas. No es común, pero se encuentra. ¿Qué más? La osteólisis provoca movilización de calcio, por eso el paciente va a tener una hipercalcemia, y esta hipercalcemia puede ser de forma aguda o crónica. Si es crónica, va a tolerar todos los síntomas, normal.
pero si es aguda, sí va a presentar trastorno de sensorio, ya alteraciones en el electrocardiograma. ¿Qué más? Las lesiones óseas localizadas pueden aumentar de tamaño hasta ser una tumoración palpable, en especial en el cráneo, clavículas, esternón. Los colapsos vertebrales pueden causar síntomas incluso de compresión de médula espinal. Entonces, estas son las lesiones osteolíticas en el cráneo, ¿no? Las lesiones que le llaman en sal y pimienta. ¿Qué más? También, ¿por qué va a haber predisposición a infecciones bacterianas? Como va a proliferar en la médula células plasmáticas, ya no se va a poder producir. O sea, aparte que se producen estas células plasmáticas, no van a cumplir una buena función. Entonces, el paciente va a tener más frecuente neumonías, pielonefritis, y los gérmenes más frecuentes que mencionan es Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, E. coli también. Otros factores que favorecen a esto, como les mencionaba, era la hipogammaglobulinemia difusa. Si se excluye el componente M, menciona. Entonces, la hipogammaglobulinemia está relacionada con la menor producción y mayor destrucción de los anticuerpos normales. Algunos generan una población de células reguladoras circulantes en respuesta al mieloma, que son capaces de suprimir la síntesis de los anticuerpos normales. Ahora, ¿qué es el componente M? Ese componente M lo vamos a encontrar en un proteinograma electroforético. Luego vamos a ver el examen para poder interpretarlo. ¿Qué dice? Todos estos factores contribuyen a la deficiencia inmunitaria en los enfermos. Y además, ¿qué más? O sea, de por sí la enfermedad lo va a llevar a ser susceptible a infecciones. De por sí la enfermedad. Pero desgraciadamente la dexametasona, que forma parte del tratamiento de mieloma múltiple, acuérdense, los corticoides no es dar por dar, les baja el sistema de defensa, aparte que te causa osteoporosis y otras cosas más. Entonces la dexametasona, que está incluido dentro del tratamiento de mieloma múltiple, también baja el sistema de defensa. Entonces la dexametasona suprime las respuestas inmunitarias e incrementa la susceptibilidad de infección. No solo la dexametasona, el bortezomib, que es otro tratamiento también del mieloma múltiple, va a predisponer a la reactivación del herpes virus. ¿Qué más? Manifestaciones clínicas. También da insuficiencia renal en el 25% de casos. La hipercalcemia es la causa más frecuente de insuficiencia renal, pero también contribuye el depósito de sustancia amiloide en los glomérulos. También la hiperuricemia, las infecciones repetidas, el uso frecuente de antiinflamatorios no esteroideos para el dolor, porque en la gran mayoría, como ellos van de repente por una lumbalgia, no creen que sea, no lo piensan que sea un mieloma, es una lumbalgia mecánica, toma tu dolocordralán, toma tu apronaxon, ya hacen insuficiencia renal por AINES, hasta si no te llega por hemorragia digestiva. ¿Qué más? Uso también de medios de contraste iodados, bifosfonatos, infiltración del riñón por células mielomatosas. Hay lesiones tubulares asociadas a la excreción de cadenas ligeras también. En condiciones normales, las cadenas ligeras filtradas por los glomérulos se reabsorben en los túbulos y se catabolizan en ellos. Otra manifestación tenemos el síndrome de Fanconi. ¿Qué es este síndrome de Fanconi? Una acidosis tubular próxima renal de tipo 2 y cursa con aumento de las pérdidas urinarias de la glucosa, aminoácidos, más un defecto en la capacidad del riñón para acidificar y concentrar la orina. ¿Qué más? Como les mencionaba, el 80% de los pacientes van a cursar con una anemia normocítica y normocrómica. Es como una anemia de enfermedades crónicas, ¿no? Secundaria la sustitución de la médula por las células plasmáticas. Y ya no va a haber, por lo tanto, una hematopoiesis efectiva. ¿Qué más? Aparte, como va a haber daño del riñón, entonces el riñón se daña, entonces ya también se va a reducir la producción de eritropoyetina. Entonces tienes anemia tanto por infiltración de médula, de células plasmáticas y también por riñón. Daño riñón porque ya no produce eritropoyetina. ¿Qué más? La anemia megaloblástica por déficit de ácido fólico, vitamina B12, también va a haber granulocitopenia, trombocitopenia, aunque son poco frecuentes, con excepción de los que son inducidas por el tratamiento. ¿Qué más? Trastornos de la coagulación, por falta del funcionamiento correcto de las plaquetas, las cuales van a estar recubiertas de anticuerpos, o por la interacción del componente M con los factores de la coagulación, 1, 2, 5, 7 y 8. Entonces, el trastorno de coagulación va a ser por dos partes también, por el mal funcionamiento de las plaquetas y por el componente, la reacción y la interacción del componente M con estos factores de la coagulación. ¿Qué más? Entonces, como va a haber trastorno de la coagulación, el paciente también va a tener una tendencia a la hiperviscosidad. Entonces, el paciente puede cursar con trombosis venosa profunda.
Y no solamente por esto, sino también por el tratamiento del mieloma múltiple. El tratamiento del mieloma múltiple ahora se está descrito talidomida y lenalidomida. Entonces, al darle talidomida o lenalidomida, estás condicionando a que el paciente, le tienes que decir, señor, este es el tratamiento, pero se ha descrito que hacen trombosis venosa. Si hacen trombosis venosa profunda, ¿cuál es su peor riesgo? ¿Cuál es? Si yo hago tromboembolismo, trombosis venosa profunda, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Ah? Un TEP, tromboembolismo pulmonar, o sea, eso es lo que me lleva a la muerte. Un tromboembolismo pulmonar masivo, y te hace toda la pierna hasta la cava. O sea, hemos visto pacientes con mieloma múltiple, no es que te hacen un trombito ahí en la pierna, te hacen toda la cava. O sea, esto es algo que tienes que decir al paciente. Es parte del tratamiento, pero no, entonces lo último que están dando, anticoagulantes. ¿Qué más? En combinación con dexametasona. Si el componente M forma crioglobulinas, puede aparecer también alteraciones circulatorias y el fenómeno de Raynaud. ¿Qué más? De acuerdo con las propiedades físicas del componente M, o sea, las paraproteínas IgM, IG3 o IgA, pueden aparecer también síndromes de hiperviscosidad. Y por este síndrome de hiperviscosidad es que va a tener manifestaciones neurológicas. ¿Qué más? La hiperviscosidad se va a definir como en función a la viscosidad relativa del suero en comparación con la del agua. Se dice que la viscosidad relativa del suero es de 1.8, o sea, es lo normal, ¿no?, de nuestra sangre. Y los síntomas de hiperviscosidad va a aparecer en estos pacientes cuando esta es mayor de 4 y la unidad es centipoise. Esta es la unidad. Entonces dice cuando ya tiene síntomas cuando es mayor de 4. ¿Qué más? Los síntomas neurológicos van a estar dados por esta hiperviscosidad y también por la hipercalcemia. La hipercalcemia, ¿qué síntomas va a dar? Letargo, debilidad, depresión, confusión mental. La hiperviscosidad, ¿qué puede causar? Cefalea, fatiga, trastornos visuales, retinopatía. Luego, lesiones y colapso óseo, por lo tanto va a llevar a una compresión de médula espinal y te puede llevar al final un shock neurogénico. ¿Qué más? Si hay más compromiso radicular, va a haber pérdida de control del esfínter del ano y de la vejiga. La infiltración de nervios periféricos por sustancia amiloide puede causar síndrome del túnel del carpo y otras mononeuropatías y polineuropatías sensitivo-motoras. Ahora, la gammaglobulinemia monoclonal de importancia incierta, ¿no?, y el mieloma múltiple son más sensitivos que motores y se acompañan de IgM más que de otros isotipos. También es un efecto secundario de la talidomida y bortezomib. Entonces acá tenemos una imagen de resonancia de un colapso de vértebra, ¿no? Aquí tenemos cómo está la vértebra, un cordón transversal que está infiltrado. Miren la línea y ya se pierde no es constante, ¿no? ¿Qué más? La compresión medular, las fracturas patológicas y la hiperviscosidad, la septicemia y la hipercalcemia pueden dar lugar a cuadros de una urgencia médica, ¿no? Incluso una emergencia, ¿no?, un shock neurogénico cuando hay compresión medular. A pesar de la amplia distribución de las células plasmáticas en el organismo, la expansión del tumor predomina en el hueso, o sea, básicamente hueso. Por eso es que todo paciente que tiene sospechas de mieloma múltiple hay que hacerle un aspirado de médula ósea. ¿Por qué? Porque hay que demostrar células plasmáticas. Por razones desconocidas, raras veces causa un aumento de tamaño el tejido linfático del vaso, ganglios linfáticos y del intestino. ¿Cuál es la tríada clásica para el diagnóstico de estadificación? Sí, dime. ¿Puedes poner un poco mal? ¿Cómo? ¿Puedes poner más despacio? Para el diagnóstico y la estadificación, la tríada clásica. Entonces, cuando tú sospechas de mieloma múltiple, ¿qué es lo que debes buscar? Debes buscar plasmocitosis medular más del 10%. Esto lo vas a encontrar en un aspirado de médula ósea. En el aspirado de médula ósea tienes que encontrar plasmocitosis. Luego, lesiones osteolíticas y un componente M en el suero, ya sea en la orina o en ambos. Aquí tenemos la imagen, ¿no?, del paciente cuando le van a hacer el aspirado de médula ósea, que puede ser en la cadera o puede ser en la parte anterior, en el esternón. Entran con un trócar, una aguja especial y aspiran, ¿ya? Entonces, la tríada clásica para el diagnóstico de estos pacientes, estamos hablando, la otra tríada que yo les mencioné fue clínica, de la anemia, falla renal, dolor, fue clínica. Esto ya es diagnóstico, para su diagnóstico en sí, que viene a ser plasmocitosis medular, que esto lo vas a ver con un aspirado de médula ósea. Luego, lesiones osteolíticas, que lo ves en imágenes, placas, y el componente M, que eso lo vas a conseguir
en el suero, en la orina o en ambos. Entonces, los plasmocitos de la médula ósea van a ser CD138 positivo y van a mostrar una cadena ligera positiva, sea kappa o lambda, de tipo monoclonal. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Tenemos la gammopatía monoclonal de importancia incierta, el mieloma múltiple latente, que viene a ser el mieloma Smolders mieloma, y estas últimas son mucho más frecuentes que el mieloma, afectan al 1% de la población mayor de 50 años e incluso al 10% de individuos mayores de 75 años. Por eso hay que ver, cuando les mostré el primer cuadrito, hay que ver en qué fase se encuentra para ver de acuerdo a eso, porque cada uno tiene un tratamiento específico. Entonces esta es la imagen del mieloma múltiple, si es que algunos ya lo han visto ya, cómo hacen el aspirado de médula ósea, ¿no? Y si no, ya lo verán en el internado o cuando roten en hematología tengan la oportunidad de ver cómo hacen el aspirado de médula ósea. ¿Qué más? Las características que aumentan el riesgo de que un mieloma latente degenere en mieloma múltiple son, entonces, como les mencioné, vamos a tener 4 fases, ¿no? Vamos a poner acá, en este cuadrito. Tenemos primero la gammopatía monoclonal de importancia incierta, el mieloma sintomático, luego ya el mieloma múltiple sintomático, el mieloma no secretor, el plasmocitoma solitario de hueso. Esas son las presentaciones clínicas que vamos a tener. Aquí. Dice, las características que aumentan el riesgo de que un mieloma latente degenere en mieloma múltiple va a ser la plasmocitosis de médula ósea más del 30%. Entonces, si tú tienes que es un Smolders mieloma, ¿no? El mieloma latente lo vas siguiendo nomás, lo chiqueas, pero le tienes que hacer siempre su evaluación, cómo está la médula para ver la plasmocitosis, porque si en este caso ya aumenta a más del 30%, significa que ya se convirtió en un mieloma múltiple. Entonces, la proporción anormal de cadenas ligeras libres, kappa lambda, y proteína M sérica más de 30, también es otra opción. ¿Qué más? Generalmente los pacientes con la gammopatía monoclonal de importancia incierta y el mieloma latente no necesitan tratamiento. Entonces, si yo hago el estudio y me salen estas dos categorías clínicas, aún no le doy tratamiento. Pero han definido un tratamiento para ese de acá, más adelante lo he escrito. ¿Qué más? ¿Qué otra variante tenemos? Vimos el último cuadrito que es un plasmocitoma óseo solitario y el plasmocitoma extramedular. Este plasmocitoma óseo solitario lo tenemos ahorita nosotros en nuestro piso. Es una pacientita que tiene fractura patológica de la L4 y es por un plasmocitoma óseo solitario. O sea, a ella se le ha hecho aspirado de médula ósea y no se le encontraron las células plasmáticas más del 30%. Solamente se con médula ósea reactiva. ¿Qué más? Aún no tiene falla renal, ¿no? Estos se caracterizan porque están encapsulados, todavía no han dado todas las manifestaciones y ha venido la señora sola por la fractura patológica. Estos pacientes tienen un mejor pronóstico. ¿Qué más? Ambas se acompañan de un componente M menos del 30%, o sea, tienen componente M. El componente M es el que va a mandar, es menor del 30%, pueden afectar a individuos más jóvenes y tiene una mediana de supervivencia de más o menos 10 años. El plasmocitoma óseo solitario es una lesión osteolítica única, sin plasmocitosis medular, ¿ves? No hay plasmocitosis medular. Los plasmocitomas extramedulares suelen afectar al tejido linfoide, su mucosa de nasofaringe o los senos paranasales sin que exista plasmocitosis medular. Entonces tenemos dos presentaciones extras del mieloma múltiple. El plasmocitoma óseo solitario está encapsulado, o sea, el resto es negativo, ¿eh? Solo está encapsulado y eso es por biopsia in situ que vamos a hacer el diagnóstico. Y el otro es el plasmocitoma extramedular, que lo encontramos en tejido linfoide submucoso de la nasofaringe. Entonces acá tenemos el tejido de la lengua, plasmocitoma extramedular, y este es un plasmocitoma óseo solitario, ¿no? Aquí en el fémur. Entonces a ese paciente tú le haces un aspirado de médula ósea en el esternón, en la cadera, y no le va a salir la plasmocitosis. Pero le hacemos la biopsia a este nivel y sí vamos a encontrar que es un plasmocitoma óseo solitario. ¿Qué más? Ambas formas del tumor son muy sensibles a la radioterapia local, por eso se dice que tienen buen pronóstico, a diferencia del mieloma múltiple que ya es genérico. Si hay un componente M, debe desaparecer después del tratamiento, entonces nosotros le vamos a hacer seguimiento con el componente M.
Los plasmocitomas óseos solitarios pueden reaparecer en otros sitios o evolucionar a un mieloma múltiple. Es raro que los plasmocitomas extramedulares reincidan o progresen. Entonces, el plasmocitoma extramedular, digamos que tiene mejor pronóstico que el óseo solitario, ¿no? Porque este óseo solitario puede evolucionar a un mieloma múltiple, ¿no? Y pueden reaparecer en otros sitios del sistema óseo. Entonces, teníamos las variantes. ¿Qué variantes vamos a encontrar dentro del mieloma? La gamapatía monoclonal de importancia incierta, que se va a caracterizar, eso sí es necesario que se aprendan las características. Donde manda es la proteína M, ¿ya? Proteína M en suero, menos de 30. Gamapatía monoclonal y el mieloma sintomático, ¿no? La monoclonal es menos de 30. Luego, las células plasmáticas clonales en médula ósea va a ser menos del 10%. No hay manifestaciones o trastornos proliferativos de linfocitos B y no hay deterioro de órganos o tejidos vinculados con mieloma. O sea, no hay daño de órgano terminal ni lesiones óseas. Entonces, la gamapatía monoclonal de importancia incierta la observamos, nada más. Luego, el mieloma asintomático o el mieloma latente. Vamos a encontrar proteína M en suero mayor o igual a 30, o sea, sí la pueden encontrar alta. ¿Qué más? Plasmocitos clonales, también más del 10%. Y no hay lesión de órganos o tejidos por el mieloma. No hay daño de órgano terminal ni lesiones óseas. ¿Qué más? Ahora el mieloma múltiple sintomático. Ese es ya cuando te llega con la clínica florida y le hace fácilmente el diagnóstico de mieloma. Vas a encontrar proteína M en suero, orina o en ambos líquidos. Vas a encontrar plasmocitos en médula ósea y deterioro de órganos o tejidos por mieloma, ya sea daño de órgano terminal, incluyendo lesiones óseas. Luego tenemos el mieloma no secretor. En este caso no hay proteína M en suero, no lo vas a encontrar, ya sea en orina o en cualquier líquido. La plasmocitosis clonal en médula va a ser más del 10%. Y la lesión de órganos o tejidos por mieloma, ¿no? Ya sea daño de órgano terminal, incluidas lesiones óseas. Y la otra variante, el plasmocitoma solitario de hueso, no hay proteína M en suero, orina o en ambos, y el área afectada va a estar circunscrita de destrucción de hueso por plasmocitos clonales. Aquí la médula ósea no compatible con mieloma múltiple, o sea, no vamos a encontrar plasmocitos en médula ósea, y los resultados normales del estudio del esqueleto, o sea, le haces una resonancia, un estudio óseo, el resto vas a encontrar normal, no vas a encontrar lesiones, solamente donde esté. Si está en el fémur, una sola lesión, o si está en la columna, una sola lesión. Y no hay daño de órganos o tejidos, ¿ya? Entonces, esas son las características clínicas y esas sí son las que tienen que aprender, ¿ya? Este es el proteinograma electroforético. Esto nosotros le vamos a pedir al paciente que pensamos que tiene mieloma múltiple. El proteinograma electroforético se busca el componente M, es el componente M que están mencionando en todos lados. Entonces tenemos este proteinograma electroforético que es normal, ¿no? Aquí está, ese es el normal. Entonces tenemos un primer pico. Entonces acá tenemos las cadenas, ¿no? Esta es la IgG, IgA, IgM y estas las cadenas ligeras, la kappa y la lambda. Entonces esa es la curva normal. Entonces se dice que cuando tenemos incrementos policlonales, entonces va a crecer estas bandas, ¿no? Vemos que aquí, esta es pequeña, pero crece un poquito más, pero no predomina una, sino predomina varias, porque esta de acá también ha aumentado un poco, y la de acá también ha aumentado. Entonces vemos que ha aumentado 1, 2, 3, entonces es un incremento policlonal, que también se puede encontrar, que son variantes. Pero cuando lo que es característico, lo más común encontrar en mieloma múltiple es ser monoclonal, por eso a veces le llaman gamapatías monoclonales. Lo más común, lo más frecuente es encontrar IgG lambda monoclonal, y acá está la lambda, va a ver que pinta más, en esta bandita de acá, y vemos acá el piquito monoclonal en el proteinograma electroforético. Entonces cuando a ti te llega el proteinograma electroforético te va a llegar estos dos cuadritos y ves que eso es un solo pico, o sea, este pico siempre va a estar que es el normal, ¿no? Y el acá el de la cadena lambda. ¿Qué más? Entonces el diagnóstico, aparte de la historia del dolor óseo, fracturas patológicas, hay que ver la exploración física, ¿no? Porque hay que buscar dolor óseo, la palpación, vamos a encontrar tumores, se le encuentra la tumoración. Yo me acuerdo de otra paciente que tuvimos con mieloma múltiple, tenía una tumoración en el cráneo, en la frente, y esto crecía rápidamente, creció rapidísimo.
¿Qué más? Buscas dolor óseo a la palpación, tumoraciones, la radiografía de tórax y huesos pueden indicar la presencia de lesiones líticas u osteopenia difusa. Luego la imagen por resonancia magnética es para corroborar cuando hay compresión de médula ósea y de la médula, ¿no? Y raíces nerviosas en individuos con síndrome doloroso. ¿Qué más? En los exámenes de laboratorio vamos a encontrar anemia, vimos que era una anemia normocítica normocrómica, la BCG va a estar elevada, hay un número muy escaso, ¿no?, de pacientes que van a cursar con leucemia de células plasmáticas, con más de 2000 células, ¿no? Esto ocurre con una frecuencia desproporcional alta a los mielomas de IgD e IgG. ¿Qué más? Puede haber concentraciones séricas altas de calcio, nitrógeno ureico, creatinina, ácido úrico. La electroforesis de las proteínas y las inmunoglobulinas séricas sirven para detectar y caracterizar los picos de el componente M. El componente M vienen a ser las inmunoglobulinas, ¿no? Que el componente si es G, M, A, E, D, ¿no? Junto con la inmunoelectroforesis para identificar sus concentraciones. En orina de 24 horas vamos a medir, ¿no?, las proteínas de Bence-Jones. La fosfatasa alcalina sérica puede estar normal o también puede estar elevada, ¿no?, cuando hay bastante lisis debido a la falta de actividad osteoblástica, y hay que cuantificar la microglobulina beta 2. La beta 2 microglobulina sí es muy importante porque nos va a servir para estadificación. ¿Qué más? Entonces vemos que la electroforesis de proteínas, vamos a ver si es un mieloma múltiple IgA, si es un mieloma IgG o si es un mieloma IgM. Entonces aquí están las curvitas, ¿no? Estas son las características de qué tipo de mieloma es. Acuérdense que es de anticuerpos. ¿Qué más? El componente M del suero, se dice que lo más frecuente es IgG, un 53%, seguido de la inmunoglobulina A, 25%. Le sigue la inmunoglobulina D, un 1%. O sea, una gamapatía monoclonal. Monoclonal, que puede ser de tipo IgG, más común, seguido de la IgA y la IgD. Pero hay 20% de pacientes, ¿no? Solo tiene cadenas ligeras en suero y orina. ¿Qué más? La prueba del calor para detectar la proteína de Bence-Jones arroja también resultados falsos negativos en el 50% de los enfermos con mieloma de cadenas ligeras. Menos del 1% de los casos no se encuentra componente M, o sea, no podemos encontrarlo incluso. Suelen ser pacientes con mielomas de cadenas ligeras, pero sin que haya excreción de estas cadenas en la orina por haberse catabolizado por el riñón. En este caso estamos hablando de la kappa y lambda, ¿ya? ¿Qué más? El mieloma IgD puede manifestarse como mieloma de cadenas ligeras. Los enfermos que secretan cadenas ligeras lambda tienen una supervivencia total mucho más breve que las que son de ligeras kappa. Luego, los sistemas de estadificación de estos sujetos con mieloma son funcionales y permiten predecir la supervivencia y se basan en diversos estudios clínicos y de laboratorio. Aquí vamos a ver, y también de la presencia. Por eso se pide la beta 2 microglobulina. El dosaje de beta 2 microglobulina me va a determinar la supervivencia y también el tratamiento. Entonces, este viene a ser un sistema internacional de estadificación. Cuando yo tengo una beta 2 microglobulina mayor de 5.5, ya se encuentra en estadio 3. Entonces tiene una supervivencia mediana de 29%. Mientras que la beta 2 microglobulina que se encuentra entre 3.5 y 5.5 se encuentra en el estadio 2. Y la beta 2 microglobulina, que viene a ser menor de 3.5, está en un estadio 1. O sea, todavía tiene mejor pronóstico. Eso es el tratamiento para el mieloma, ¿ya? Eso es estadificación, es una estadificación. Habíamos visto la estadificación, el Sistema Internacional de Estadificación con beta 2 microglobulina, que aquí está, y tenemos otros criterios que viene a ser el criterio de Dury-Salmon, que ese es otro también para estadificación de mieloma. Entonces, el de criterio del ISS de la beta 2 microglobulina es más simple. El del Salmón incluye otras cosas, incluye la hemoglobina, el calcio sérico, los rayos X para ver compromiso óseo y los componentes, ¿no?, M, ¿no?, para ver qué cantidad tiene. Entonces, esta es otra estadificación de los criterios de Salmón y Dury. ¿Qué más? El diagnóstico, entonces, la beta 2 microglobulina sérica es el factor de predicción, ¿no?, para pronosticar la supervivencia y nos va a ayudar bastante en la estadificación. La concentración de beta 2 microglobulina menor de 0.004
tiene una supervivencia promedio de 43 meses y cuando es mayor, esta se reduce a solo un año. Las concentraciones séricas de beta-2-microglobulina y albúmina constituyen la base internacional, ¿no?, de la que habíamos leído, ¿no?, el ISS. Otros elementos que influyen en el pronóstico es la presencia y número de anomalías citogenéticas, ¿no? Para eso se le hace un estudio citogenético y para ver las lesiones en los cromosomas. En el tratamiento, tenemos que ver el tratamiento. El 10% de los pacientes con mieloma va a evolucionar en forma gradual, ¿no?, o sea, los que tienen mieloma latente, y la enfermedad avanza con lentitud con el transcurso de los años. Entonces van a necesitar un tratamiento antitumoral solo cuando ya manifiesten anemia, hipercalcemia, osteólisis, disfunción renal, incremento progresivo de las proteínas del mieloma en suero, orina, la de Bence-Jones, o haya infecciones recurrentes. O sea, cuando ya sea un mieloma múltiple florido, ahí recién ya hay que iniciar el tratamiento. En los pacientes con mieloma óseo solitario existe una incidencia baja de afectación oculta de la médula ósea. En ello se observa una buena respuesta a la quimioterapia generalizada. Entonces tenemos aquí la terapia para mieloma múltiple, que se tiene que escoger de acuerdo en qué estadio se encuentra, porque algunos se va a hacer trasplante de médula ósea. Entonces, de acuerdo a la estadificación, en qué lugar se encuentra el paciente y si tiene chance o no para darle un trasplante de médula ósea, entonces tenemos, ¿no?, las terapias que tenemos aquí, los regímenes, y va a tener una terapia de inducción y una terapia de mantenimiento o consolidación. Entonces tenemos que la terapia primaria, ¿no?, para pacientes que van a ser candidatos a trasplantes, viene a ser bortezomib más dexametasona, que viene a ser categoría 1. Acuérdense que la dexametasona, como es un corticoide, inmunosupresión, recurrencia de infección, el bortezomib va a ser riesgo de que el paciente haga reactivación de herpes virus, entonces hay que vacunarlo. ¿Qué otro esquema más hay? Hay bortezomib, ciclofosfamida, dexametasona. Otro esquema, bortezomib, doxorubicina, dexametasona. Otro, bortezomib, lenalidomida, dexametasona. Otro, bortezomib, talidomida más dexametasona. Y el último, lenalidomida y dexametasona. Acuérdense que la lenalidomida y la talidomida va a empeorar el hecho de hiperviscosidad, para hacer trombosis y están indicados ya ahora anticoagulación. ¿Qué otros regímenes hay? Si es que eso de acá no va bien, hay carfilzomib, lenalidomida más dexametasona, dexametasona solo, otros tratamientos liposomales, ¿no?, como doxorubicina, vincristina, dexametasona, talidomida y dexametasona. Luego, si otro tratamiento primario, pero en pacientes que no son candidatos a trasplantes, entonces lo mismo, ¿no?, bortezomib, dexametasona, igual que arriba. Bortezomib, ciclofosfamida y dexa, igual. Vamos a ver en cuál cambia. Ya cambia acá, lenalidomida y baja dosis de dexametasona y el melphalan. ¿Por qué aquí entra el melphalan? Porque el melphalan quela la médula ósea. Entonces, si ustedes van a darle chance al trasplante de médula ósea, entonces no se puede usar melphalan. En ellos está contraindicado usar melphalan. Entonces, si ven que es un paciente que ya no es candidato a hacerle trasplante de médula ósea, ellos sí pueden usar melphalan. Esta es una salvedad que hay que hacer. Y para ya dosis de terapia de mantenimiento, le continúan solo con bortezomib, lenalidomida o talidomida, ¿no? ¿Qué más? Las personas con mieloma sintomático, progresivo o con ambas características necesitan intervenciones terapéuticas. El tratamiento es de dos clases, como les había mencionado. Un tratamiento sistémico, ¿no?, para controlar la progresión del mieloma, y medios de apoyo sintomático para evitar las complicaciones graves de la enfermedad. El tratamiento puede prolongar en forma significativa la supervivencia y mejorar también la calidad de vida en los individuos con mieloma. El tratamiento habitual para el mieloma recién diagnosticado depende del hecho de que el paciente sea o no elegible para quimioterapia en dosis altas con un autotrasplante de células madre. En individuos que son elegibles para trasplante es mejor no usar fármacos alquilantes, como les había mencionado el melphalan, porque va a dañar las células madre, lo que va a disminuir su posibilidad de obtenerlas para hacerle luego un autotrasplante. Ahora, para los pacientes que tienen gamapatía monoclonal de importancia incierta por IgM, en ellos se ha descrito que les puede ayudar la plasmaféresis y a veces rituximab también. ¿Qué más? El tratamiento de inducción tradicional es la administración de fármacos más recientes combinados con glucocorticoides pulsados.
Hablan incluso de los estudios de fase 2, que se combinó talidomida con dexametasona como tratamiento inicial del mieloma, encontrándose respuestas rápidas en un 66%, lo que permitió cosechar satisfactoriamente las células madre de la sangre periférica para el trasplante. ¿Qué más? En otro estudio de fase 3 observaron tasas de respuesta mucho mayor de talidomida más dexametasona frente a dexametasona sola, lo que constituyó la base para utilizar esta combinación como tratamiento habitual en los pacientes recién diagnosticados. Esto era lo que se describía antes, ¿no? Ahora ya directo, ya lo ponen de cajón ya este tratamiento. Otros fármacos nuevos tenemos el bortezomib, el inhibidor de proteasoma, el enalidomida, derivados del inmunomodulador talidomida, se han combinado de forma similar con dexametasona y se han obtenido tasas de respuesta más de 80%, sin alterar la cosecha de células madre para el trasplante. ¿Qué más? La combinación de lenalidomida, bortezomib y dexametasona tiene una tasa de respuesta cercana al 100%. Y otras combinaciones similares de 3 fármacos, sea bortezomib, talidomida, dexametasona o bortezomib, ciclofosfamida y dexametasona, alcanzan las tasas de respuesta más del 90%. Hay que tener en cuenta que estos son también fármacos nefrotóxicos como la ciclofosfamida. El tratamiento se prolonga hasta lograr la máxima citorreducción, ¿no? ¿Qué más? Los que no son elegibles para recibir un trasplante, entonces podemos usar aquí el melphalan con prednisona, ¿no? Luego, en pacientes mayores de 65 años, con la combinación de talidomida, ¿no? Y metilprednisona, acá en este caso es melphalan prednisona, se obtiene una mayor tasa de respuesta y una mejor supervivencia global que si se administrara solo melphalan prednisona. Luego, mieloma recidivante. Puede ser tratado con fármacos nuevos como el enalidomida, bortezomib o ambos. Los dos tienen como sitio de acción no solo la médula tumoral, sino la interacción de la médula ósea, célula tumoral y el entorno de la médula ósea. ¿Qué más? En combinación con la dexametasona se puede obtener incluso 60% de respuestas parciales y 10 a 15% de respuestas completas, en quienes la enfermedad reaparece. La combinación de bortezomib y doxorubicina en liposomas muestra actividad con el mieloma recidivante. Con la talidomida, si no se utilizó como tratamiento inicial, es posible obtener respuestas en casos resistentes. La mediana de supervivencia global viene a ser de 7 a 8 años. Algunos llegan hasta los 10 años. ¿Por qué se mueren? Porque en este caso el mieloma no responde muy bien al tratamiento, va avanzando, por lo tanto el paciente va a hacer insuficiencia renal, acuérdense las infecciones a repetición, neumonías, pielonefritis, pueden virar, o sea, cambiar a una leucemia aguda, mielodisplasias ya por el tratamiento. Cerca del 25% de los enfermos mueren de infarto de miocardio, una neumopatía crónica, diabetes, apoplejía, diabetes por corticoides, o sea, ¿qué más? Todas enfermedades intercurrentes vinculadas más con la edad, ¿no? Del grupo de pacientes que con el tumor. La hipercalcemia va a responder a los glucocorticoides, ¿no? A la hidratación, y la calcitonina puede sumarse al efecto inhibidor de los esteroides sobre la resorción ósea. Los bifosfonatos como pamidronato, el ácido zoledrónico, va a disminuir la resorción ósea, ¿ya? Entonces va a disminuir la calcemia, mantiene el estado funcional y la calidad de vida del paciente. Reducen las complicaciones óseas y también dice tal vez ejerza un efecto antitumoral. Entonces para el manejo de hipercalcemia, corticoides y pamidronato o ácido zoledrónico. ¿Qué más? También se observa osteonecrosis mandibular y disfunción renal. El empleo de fármacos dirigidos a fortalecer el esqueleto, como fluoruros, calcio, vitamina D, con o sin andrógenos, pero su eficacia no está probada para estos casos. O sea, el paciente con mieloma múltiple también puede cursar con osteonecrosis de mandíbula y disfunción del riñón. El empeoramiento iatrogénico de la función renal puede impedirse con una ingestión abundante de líquidos para impedir la deshidratación y ayudar a la eliminación de las cadenas ligeras y del calcio. Por eso dice, empeoramiento iatrogénico de la función renal, ¿no? O sea, el de por sí la enfermedad de mieloma múltiple te lleva a esto. Y aparte el tratamiento que vamos a dar también son nefrotóxicos, hay que tener bastante cuidado. En caso de insuficiencia renal aguda, la plasmaféresis es unas 10 veces más eficaz para eliminar las cadenas ligeras que la diálisis peritoneal. Entonces, acá tenemos una imagen, ¿no? Luego se encuentra a nivel mandibular. ¿Qué más? La plasmaféresis puede ser el tratamiento más indicado contra los síndromes de hiperviscosidad, cuando está ya demasiado espeso, ¿no? Entonces se puede realizar la plasmaféresis. Luego, como sabemos que los pacientes van a tener infecciones a repetición, hay que vacunarlos. En el neumococo, vacunas para el neumococo. ¿Qué más?
Los síntomas neurológicos en extremidades pélvicas, dorsalgia, localizada intensa o problemas de control anal y vesical, hay que tomarle una resonancia magnética. Y la radioterapia para la compresión de la espina es muy efectiva también. Las lesiones óseas van a mejorar con analgésicos, los antineoplásicos, pero algunas que son dolorosas pueden mejorar más rápido con radiación localizada. Esto era el plasmocitoma óseo solitario, ¿no? Que en ellos también tienen bastante respuesta con la radioterapia localizada. La anemia puede mejorar con eritropoyetina junto con hematínico, o sea, de hierro endovenoso, ácido fólico y cobalamina. Entonces, tenemos que la enfermedad del mieloma múltiple es bastante frecuente, es un